cómo vencer al enemigo. Amén. Señor, te agradecemos porque nos permitís estar en tu casa, Señor, lugar donde nosotros sentimos un refugio, donde venimos a escuchar tu voz y esperamos que así sea en esta noche. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo al poder transformador de tu palabra. Que seamos atraídos por ella. Que tu palabra nos inspire, nos motive, nos envíe. Y salgamos desafiados. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vencer al enemigo? Me parece que me acabo de quedar sin batería. Sí, no importa. ¿Cómo vencer al enemigo? Pásame el cargador, Noel. ¿Viste cuando vos prestás la computadora a tus hijos? Habíamos hablado en el campa con los chicos acerca de lo que es la identidad. Y vimos la historia de David cuando él va a matar a Goliat. Pero si uno va para el capítulo anterior, dice la Biblia en el 16 que Samuel unge a David. Amén. Cuando uno va a esa historia, puede ver que llega este profeta Samuel a la casa de Isaí, porque Dios le manda que fuese hacia ese lugar a ungir al próximo rey. Saúl, en el corazón de Dios, ya había sido desechado porque había hecho todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Por lo tanto, Dios unge al próximo rey, que se llamaba David. En el 16 empieza ese relato. Va hasta la casa de Isaí, se lo resumo un poquito, va hasta la casa de Isaí. Cuando ven al profeta dice: che, ¿tu visita es buena o es mala? Porque cuando caían estos profetas podían esperar cualquier cosa. Dice: no, esta es una visita buena. Y le manda a este hombre a llamar, dice: tráeme tus hijos que yo voy a ungir al próximo rey. Trae a 3 de sus hijos y ninguno de los 3 pasó la prueba, básicamente porque Dios le dice al profeta: no mires la apariencia, dice, porque yo no voy a mirar esto, justamente no me interesa, sino yo voy a buscar el corazón de ellos. Y cuando uno lee este pasaje, dice que pasaron estos 3, después pasaron 7 más, pero cuando uno lee el 17 habla de 8, quizás murieron algunos de sus hijos, por lo que dice el 17. Pasaron todos estos 10 hijos y de repente dice: tiene que haber algo más. Y dice: hay uno más que estaba cuidando las ovejas del padre. Y el profeta le dice: no nos vamos a sentar en esta mesa hasta que no venga este muchachito. Por lo tanto, nos mandan a llamar y en esa tarde, en ese día, es ungido David como el próximo rey que todavía no había asumido. Pero en el capítulo 17 empieza este relato. Es una historia extremadamente conocida, pero tiene una riqueza tremenda cuando uno se pone a leer. Dice que se había levantado un gigante, un pueblo que se llamaba, ¿cómo? Filistea. Eran los filisteos, se habían levantado contra Israel y contra Judá.
Y se pusieron de un lado de un valle y de este otro lado estaba el pueblo de Israel. Dice que se levantó un hombre llamado Goliat que desafió al ejército de Saúl, dice la Biblia. Y dice la Biblia que por 40 días y 40 noches salía este hombre a desafiar al pueblo de Dios. Dice la Biblia que por la mañana y la tarde, durante 40 días, en el verso 17 del capítulo, en el capítulo 17, en el verso 16, dice: venía pues aquel filisteo por las mañanas y por las tardes, así lo hizo durante 40 días. Desafiaba al pueblo de Dios, maldecía al pueblo de Dios en nombre de sus dioses, trabajaba de una forma sigilosa en el estado de ánimo del pueblo de Israel. Los basureaba, los maltrataba, los hacía sentir que eran unos perros. ¿Por qué? Porque era un hombre muy alto, ahí tira en otras dimensiones, pero si uno lo traslada a las mediciones que manejamos nosotros, era promedio de 3 metros. Un hombre muy grande. Dice que toda la armadura que tenía eran casi 7 u 8 kilos de armadura. Era un animal. Tremendo hombre. Cualquiera que estuviera delante de ese hombre se asustaría. Y es literalmente, nos asustaríamos. Yo me asusto cuando el domingo que viene van a ver, cuando yo esté al lado de Waltito, va a haber un ejemplo. ¿Y cuánto mide Walter? O sea, 1,90. O sea que digo unos 70, hasta acá está Walter más o menos. Está acá y yo voy a estar acá. O sea, acá le agregás 1 metro más. Estamos hablando que era así. ¿Cuánto medida Dani vos? Párate un cachito. 1,83. O sea que de Dani no me alcanza la mano, pero queda bien alta allá arriba. Era así. No vienen más de esa especie. Y este hombre, este paladín, desafiaba al ejército. ¿Por qué? Por la estatura asustaba. Y ese hombre desafiaba al ejército de Saúl, porque él le decía al ejército de Saúl: cuando yo me pongo a leer esto, dice que durante 40 días y 40 noches desafiaba y le recordaba todas sus miserias. Yo me puse a pensar un poquito, hacer una mirada interior de cada uno de nosotros. Y muchas veces, suele pasar que nosotros convivimos con muchos gigantes en nuestra vida, que día a día, noche a noche, nos recuerda cada una de nuestras miserias. Nos recuerda aquellas facturas que no hemos pagado, nos recuerda nuestros pecados del pasado, nos recuerda si hemos fracasado, no es el caso mío, pero si hemos fracasado como matrimonio. Te recuerda el miserable trabajo que uno tiene cuando uno la está pasando mal. Y día a día, y noche a noche, y segundo a segundo, ese gigante se aparece y recuerda cada una de nuestras miserias. También dice, cuando habla de Goliat, en el
capítulo, en el versículo 4, fíjense, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y pone de la región de donde era de la región de Gad. Ahora, cuando uno ve esa región, Dios manda a destruir esa región y no lo lograron hacer. Le permitieron vivir. Por lo tanto, cuando uno no mata o el pecado en la vida de uno y empieza a convivir con esas cosas, cuando se amiga con el pecado, cuando se permite vivir, el pecado en algún momento de nuestra vida empieza a salir a la luz. El pecado empieza a golpear tu puerta, no te deja progresar, no te deja avanzar y por mucho tiempo te toma como prisionero. Las cosas que no dejamos o cosas que permitimos hacer en nuestra vida, fuera de las cosas del Señor, en algún momento empieza a pasar ¿qué? Facturas. Y acá esto es un ejemplo. Otra historia de en este mismo libro de Samuel habla cuando Saúl es desechado. Dios mandó a Saúl que no deje ni los animales, nada de Amalek, ¿verdad? Cuando él va a la batalla, él muere, lo termina matando una amalecita. ¿Qué significa? Si uno se permite vivir con las cosas que nos alejan de Dios, en algún momento de la vida nos va a pasar una factura. Y vemos por qué no podemos progresar y estamos estancados como un agua de tanque podrida. Cuando se empieza a mover un poquito, sale todo el olor a podrido. Es un ejemplo de los lavarropas. Cuando vos te vas de vacaciones 15 días y no corre el agua, y de repente volvés de las vacaciones y pones el lavado y empieza a salir agua y empiezas a remover todas las cosas estancadas, todo lo podrido en la vida. Así pasa con nosotros. Tenemos que empezar a sacar las cosas que nos alejan de Dios, porque en algún momento nos va a pasar una factura, en algún momento va a impedir que seamos bendecidos por Dios, en algún momento va a impedir que podamos seguir avanzando. Y digamos, che, nos quedamos estancados, este es el techo. ¿Por qué? Porque no empezamos a sacar de una vez por todas las cosas que nos alejan de Dios, porque estamos acostumbrados a convivir con el pecado, estamos acostumbrados a que sea parte, una transgresión, una evasión, las cosas pequeñas, los pequeños pecaditos. Lo que antes era pecado, ahora no lo llamamos más pecado. El pecado es pecado, muchachos, amigos. Y hagamos una mirada interior a nosotros mismos y veamos qué son las cosas que nos alejan de Dios, las cosas que no nos permiten dejar que la presencia del Señor se manifieste en nuestra vida. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito. Bueno, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, habla de cómo estaba vestido, de los kilos que llevaba, toda su armadura. Dice que iba con lanzas, con jabalina y otra cosa más. Y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo... Le decía quién era, que él era filisteo, esto es un siervo de Saúl.
Dice, escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí, y si él pelearía conmigo y me venciera, nosotros seremos siervos de ustedes. Mas si él me venciere, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre para pelear conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David era un hijo de aquel hombre de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de los 3 hijos eran Eliab, Abinadab y Samá. Y David era el menor, y siguió pues a los 3 hijos que estaban con Saúl. El padre le había mandado, en otras palabras, a llevar provisiones no solo para los hermanos, sino para los capitanes. Y en esas idas va al encuentro, escucha que sale este loco de la guerra a desafiar al ejército de Israel. Fíjate que siempre que él nombra desafiaba al ejército de Saúl y al ejército de Israel. Pero fíjense cómo él cambia la mirada cuando David habla con este muchacho, con este gran. En el 20 dice, se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al que cuidó de un guarda. Se fueron al campamento cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba grito de combate. Se pusieron a la orden de batalla Israel, los filisteos frente a frente de los ejércitos. Entonces dejó su cargo en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos y quería saber si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, he aquí el paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, se llamaba Goliat. El filisteo salió entre ellos de la fila de los filisteos, hablando las mismas palabras, y oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia porque tenían gran miedo, gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no viste este hombre que salió? No pasa desapercibido. Y él se adelantó para provocar a Israel, y al que venciera el rey, fíjate, le gustó la propuesta, le enriquecería con grande riqueza y le dará una de sus hijas, eximinar los tributos de la casa de su padre. Entonces habló David con los que estaban juntos. Al que venciera los filisteos le quitará el oprobio Israel. Dice, ¿por qué? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Este hombre, David, ya empezó a cambiarle el sentido de las palabras de este gigante, porque dijo, ya no nombraba el ejército ni de Saúl ni el ejército de Israel, sino que entendía que ese era el pueblo de Dios. Y empezó a decir, provocó al ejército del Dios viviente. Cuando el diablo se mete con ustedes, no se mete con el hijo de príncipe, no se mete con el hijo de Ficorino, no se mete con el hijo de Quique, con la hija de Quique. Se está metiendo con el Dios de los ejércitos celestiales. Vos sos hijo de Dios. Y sería bueno que empieces a creer que cuando el diablo se mete con vos, no se mete con un cualquiera, sino que se mete con un hijo de Dios. Automáticamente la perspectiva de la situación tiene que empezar a cambiar, porque no somos uno más. Tenemos a Dios que pelea por cada uno de nosotros. Dios pelea nuestra batalla. Dios está interesado en luchar por cada una de nuestras situaciones. Ya no pelea más por Marcos, sino pelea por el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, empezá a decirle a tu situación que sos hijo de Dios. Sos hijo del Dios de los escuadrones celestiales. Automáticamente David entendió que no luchaba contra Israel, sino que se levantaba contra los hijos del Dios viviente. Amén. Amén, sí, digan amén.
Después su hermano tuvo un poquito de celos porque había ido. Y se cruza en el 32 con Saúl y le da estas palabras, David al rey Saúl. Le dice, no desmaye el corazón a causa de él. Él dice, tu siervo irá y va a pelear. ¿Con quién? Contra este muchacho. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué lindo es saber que haya personas entre nosotros que nos pueda decir, no desmaye tu corazón. Qué lindo es saber que Dios en este tiempo nos dice que nuestro corazón no tiene que desmayar en la situación que podamos estar pasando. Amén. 33. Saúl dijo a David, dice, no vas a poder ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque dice, porque sos chiquitito, y este es un hombre de guerra. Y David le respondió, en el 34, es terrible lo que le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león, y cuando venía un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le agarraba, le tomaba de la quijada, y lo hería y lo mataba. O sea que este no era ningún nene de pecho, David. Era un hombre de guerra, porque tuvo muchas batallas. Y yo le decía a los chicos que eran todos mataleones, mataosos, porque son hijos de Dios. Si los chicos son mataleones y mataosos, ustedes también. O sea que si tenés un león adelante que te está rugiendo y tenés un oso que te está rugiendo, salí a pelear en el nombre del Señor. Y si se levantas contra vos, agarrarle la boca, ¡trac! Quijada, herirlo y matarlo. ¿Amén? Sí. Lo vamos a hacer metafórico, no vamos a salir a matar un león. Digo por las dudas que alguno lo tome literal, pero David lo hizo literal. Nosotros tenemos leones que se levantan y rugen en nuestras vidas. Tenemos osos que se levantan y rugen. Tenemos gigantes que se levantan y rugen. Pero nosotros tenemos al Señor para matarlo. Amén. ¿Dónde estoy? Me perdí. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Saben por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No hay peor cosa que provocar a Dios cuando toca a uno de sus hijos. Amén. Y añadió David diciendo, Jehová me ha librado de las garras de este león y las garras del oso, y también me va a librar de las manos de este filisteo. Y Saúl le dijo, ve, Jehová está contigo. El error que cometió Saúl, que quiso vestir a David con las armaduras que él tenía. Le metió todo el yelmo, le metió todos los kilos encima, y David, como él no era un hombre de guerra, no estaba acostumbrado a usar esas armaduras. ¿Qué significa esto también? Cuando uno pide un consejo a personas equivocadas. Las personas equivocadas van primero, cuando uno tiene problemas económicos, te va a decir que vagas el fisco. Personas cuando nos rodean personas equivocadas nos van a decir separate. Personas equivocadas nos van a decir andá y peleá, agárrate de las piñas. El consejo de las personas equivocadas nos alejan de Dios. Y Saúl, que ya había sido desechado por Dios, se movió en una forma humana, que le quiso poner las armaduras de hombre. Y David primero no las pudo poner, literalmente no las pudo usar porque eran grandes, y él no era un tipo de guerra, de ese tipo de guerra. Y él dice, porque con esto nunca practiqué. Y sacó todas esas cosas.
Y acá me llama la atención porque me llevó al pasaje del Salmo 23, versículo 4, que después lo vamos a ver. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y lo puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia Filisteo. Conclusión: cuando encara al filisteo, lo primero, dice que tomó 5 piedras en la mano y el cayado y salió a la batalla. Cuando quiso avanzar, le revolvió con la honda y le clavó la piedra en la frente. Y cuando cayó, lo desmayó, agarró con su propia espada, lo limpió y murió, y le dio a comer la cabeza a las aves del campo, porque lo dice en la Biblia. Le resumí un poquito la historia. Y tiene una charla David con este filisteo. Dice: vos te equivocaste en gran manera porque provocaste al ejército del Dios viviente. Ahora, si uno asume quién es en Dios, viste que estuvimos cantando, los chicos cantaban: yo sé quién soy, yo sé quién dice que soy. Cuando uno entiende que es hijo de Dios, le va a poder decir al enemigo: te equivocaste de persona porque provocaste al Dios de los ejércitos de Israel. Si uno puede entender eso, le podemos decir a esos problemas: te equivocaste de persona porque Dios está conmigo. Amén. Amén. Y yo quiero hablar, vamos a hacer rápido, 5 puntitos que lo asocio a las piedras. El primero, la primera piedra, puse la piedra de los éxitos anteriores. David recordó que el Señor lo había librado ¿de quién? Del oso y del león. Y también me va a liberar de este filisteo. Recordemos, vayamos a la caja del inconsciente y veamos cuántas veces no ha librado el Señor de nuestras angustias, cuántas veces no ha librado el Señor de los problemas. ¿Sabes por qué digo esto? Porque quizás muchos hoy, de los que estamos hoy acá presentes, somos cristianos de años y estamos pasando situaciones difíciles y vemos como que todo está tenebroso, que no podemos ver ningún tipo de luz. Es bueno empezar a recordar nuestros triunfos pasados. Amén. Como él recordó, ¿qué recordó? Que lo había librado del león y lo había librado del oso, y le puede decir que también lo va a librar de este filisteo. Recordale a tu situación que Dios te ha librado en alguna oportunidad de otras situaciones. Recordale a ese problema que estás pasando hoy, que estás transitando hoy, que Dios te libró una vez y lo puede hacer de vuelta. Amén. Vamos a empezar a escribir nuestras derrotas en la arena, pero vamos a tallar nuestras victorias en las piedras. ¿Saben por qué? Porque vamos a recordar que Él nos libró en alguna oportunidad de situaciones difíciles. Amén. Amén. Empecemos a creer de su palabra. Yo siempre digo que hubo un pueblo que pasó un mar rojo y muere el líder de esa generación. Y dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pasa tú este Jordán. ¿Le dice a quién? A Josué y a todos los que venían atrás. ¿Saben el que le está diciendo? Queda el registro de que te libré del oso y del león. En otras palabras, dice, quedó el registro de que cruzaron un mar rojo. Pero eso es parte de la historia. Te queda un registro, queda ese registro para recordar que si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Le quiso dar a entender eso. Por eso tenían que cruzar ese Jordán él. Porque el otro era triunfo pasado. Lo dejó escrito para que lo recordemos. ¿Sabe qué? Déjame decirte que si Dios te libró una vez, lo puede hacer otra vez. Te puede librar otra vez. Y yo lo creo. Amén. Sí, así es. La segunda piedra que yo quiero que ustedes se puedan llevar a su casa es la piedra de la oración. Dice: velen, oren con toda perseverancia. Eso está en el libro de Efesios,
capítulo 6, versículo 18. Oren, velen con toda perseverancia. Dice en el primer libro de Samuel, en Samuel 36, dice que David halló fortaleza en el Señor. Porque este mismo Saúl, que lo había librado, después lo empezó a perseguir. Dice que halló fortaleza en el Señor. Por lo tanto, mi sugerencia en esta noche, que ustedes también puedan velar, puedan orar con perseverancia, sabiendo que Dios en algún momento, Él va a salir a nuestro encuentro. En algún momento nos va a dar la salida a cada una de nuestras situaciones. La tercera piedra que le quiero dejar es la piedra de la prioridad. La prioridad del Señor es su reputación, y el objetivo de David era defender al ejército del Dios viviente, que hay Dios sobre Israel. Al involucrar al Señor en nuestras situaciones, le damos la posibilidad que Él exhiba su gracia y su poder en nuestra vida. Al permitir que Dios actúe, le estábamos dando el lugar del que se pueda manifestar, porque ya no hacemos las cosas con nuestro poder, con nuestras fuerzas, sino que lo hacemos en el nombre del Señor. Porque Él me libró de las garras del oso y del león, y también me va a librar de él. Empecemos a reconocer que Él tiene poder para transformar cada situación. Y el más, cuando pasemos situaciones que quizás hoy estamos pasando esta situación, recordémosle a la situación en quien hemos creído. Recordémosle que Dios está acampando en nuestra vida como un poderoso gigante. Recordémosle que Él nos libró de las manos y las garras del oso y del león, y lo puede hacer otra vez. Amén. Recordémosle la reputación de quien hemos creído. Recordémosle que Dios nos ama. Recordémosle que somos aceptos en el amado. Recordémosle que dio su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Amén. La piedra de la pasión. No podemos quedarnos mirar al gigante continuamente, reviviendo cada una de las heridas que tenemos. Amén. Debemos enfrentar al enemigo sabiendo que el Señor es fuerte en batalla, como dice en el verso 17, el 47, el verso 17. El Señor es fuerte en batalla. Tengamos esa pasión, no nos quedemos así aletargados, enfrentemos, atrevámonos a creer, a salir. Cuando digo de pasión, dejemos el pobrecito de yo, el pobrecito de mí, y empecemos a creer que hay otra cosa para nosotros. Hagamos las cosas con esa pasión, porque así de la nada, nada va a suceder. Como siempre digo, somos responsables de que las cosas sucedan. Amén. Dios está como poderoso gigante, pero nosotros tenemos que ir a enfrentarlo, porque de la nada no va a pasar absolutamente nada. Y la quinta piedra, la piedra de la perseverancia. Salomón dijo: precioso bien del hombre es la diligencia. David tomó 5 piedras, porque la verdad él no sabía cuántos recursos le iba a llevar. Una piedra bastó. Amén. Dijo un gran conocido deportista: no se acaba todo hasta que se acabe. Por lo tanto, luchemos hasta erradicar esas situaciones que nos agobian. Tenía un match point. Federer contra Nadal, estaba todo roto. Le terminó ganando el partido. ¿Por qué? Porque no se rindió en la última bola. No se rindió en la última bola. ¿Qué significa? Quizás vos estás hoy tirado en el piso con un match point, con el último punto, entendiendo de que ya no hay ningún tipo de salida. ¿Por qué?
porque quizás lo hiciste todo a tu manera, a tu forma. Decir, de esta situación no hay reversa. ¿Para qué lo voy a intentar? Si todo lo que toco nada prospera. ¿Para qué lo voy a hacer? Si todos mis esfuerzos se fueron. Todos mis recursos, emprendo un proyecto y lo pierdo. Yo nombré las 5 piedras y ahora te voy a hablar del callado. Salmo 23, versículo 4 dice: tu vara y tu callado infundirán aliento. El callado que tenían, a ver, ¿alguien sabe cómo era el callado? Exactamente, estaba la vara y el callado. El callado, sinceramente, no te infunde aliento, porque yo veo un callado y me asusta, ¿verdad? Porque las manoteaba así tipo gancho y las atraía. Pero ¿saben qué? Cuando Dios te dice, mi vara y mi callado te van a infundir aliento, ¿saben por qué? Porque Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Por eso en el Salmo 23, este mismo que peleó contra el gigante, él cuando escribe el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado infundirán aliento. ¿Por qué no podemos pensar que en el momento que iba a luchar, ese callado, el callado, nos infunde aliento? Amén. Así que mis amigos, simplemente les quiero decir que Dios quiere pelear esta batalla por ustedes. Amén. Así que si estás transitando por una situación donde el gigante día a día te grita, déjame decirte que el gigante se va a callar en el nombre de Jesús. Porque tu lucha ya no es tuya, sino que esta lucha es del Señor. Señor, te agradecemos porque sabemos que los problemas que transitamos a diario nos recuerdan nuestras miserias. Y si uno escucha la canción que pusieron los chicos del campamento, yo sé quién dice que soy. Yo sé, Señor, que nosotros sepamos que somos tus hijos, que sepamos que vas a luchar por cada uno de nosotros, que sepamos, Señor, que no hay nada que esté fuera de tu control. Por eso oramos en esta noche sabiendo de que tu vara y tu callado nos van a infundir aliento. Y que le podamos recordar a los problemas que transitamos, que esos problemas no se levantaron contra Marcos, contra Cecilia, sino que se levantaron, provocaron al ejército del Dios viviente. Y esta lucha no es nuestra, sino que esta lucha es del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.